Esta es la camioneta pickup que acaba de llegar al país y está diseñada para aplastar a sus rivales y a la competencia, porque la marca nos asegura que tiene características superiores a cualquier otra pickup del segmento mediano por este rango de precios. Hoy vamos a conocer todos sus detalles, así que a pegarle. Aunque una de las cosas más hermosas está sucediendo justo acá adelante. Entra el pie, entra la cadera, bueno, deslizamos la cadera y la cabeza hay que agacharla poquito. Aunque esta es una versión de trabajo, no se ve nada austera en el interior y por su precio, este diseño interior y equipamiento la convierte en una de las camionetas pickup de trabajo más equipadas hoy. Las ventilas de aire acondicionado también son bastante grandes, hay una bahía de carga aquí arriba, tenemos la guantera por acá, una pantallita para el infoentretenimiento que bueno, pues ya está volada. En otras versiones hay una pantalla digital de 10 pulgadas, aire acondicionado, control de descenso en pendiente, control de tracción, poner seguros, quitar seguros intermitentes, así como 2 puertos USB aquí abajo y una perilla para ajustar el volumen. Además, esta es la versión con transmisión manual de 6 velocidades. La posición para el copiloto es sumamente cómoda y los cristales también permiten muy buena visibilidad desde el interior, además de que hay asidera aquí arriba y asidera aquí en el pilar A. Por si eso fuera poco, los asientos tienen este acabado en tela de alta calidad en la parte central, pero también este acabado tipo piel a los costados y en la cabecera. O sea que estos asientos son de lo más lujoso que hay para ser una pickup de trabajo. La suspensión es independiente para el eje delantero, la dirección es hidráulica porque es la de más uso rudo. Ram diseñó esta camioneta para ser líder en trabajo en el país y en todos los mercados donde se venda. Ram 1200 tiene 3 modos de manejo, 2 modos de uso de la transmisión. El primer modo de uso de la transmisión es el modo drive normal. Pongo drive, quito el freno de matraca y le damos. Me encanta cómo se siente. En cuanto te subes y le das, se siente que estás en un pickup robusto, hecha y derecha. Muevo la palanca hacia la derecha y aquí ya está el modo tipo manual. Aquí dice que voy en segunda marcha. Paso el lodito y acelero, revoluciono el motor. 3-4 mil revoluciones, cambio a tercera. Freno, bajo a segunda. Hacer los cambios tipo manual cuando sales off-road es buenísimo. Y me encanta que la transmisión es una transmisión ruda, es de uso rudo. Es una transmisión de 6 velocidades con convertidor de par, como Dios manda que una pickup sea. Además, hay 3 modos de uso de la tracción. El primero es el modo de tracción en 2 ruedas, que en el que venimos, pero voy a pasar un charco. Me voy a 4 high. Esto ya es la 4x4 activada en las 4 ruedas al vuelo, en lo que estoy circulando. Aquí arriba se ve el iconito verde prendido. Poder de subida. Ahora sí, nos agarramos asfalto. A la hora de tomar asfalto, abajo de los 40 km por hora, regreso a 2H y ahí ya tengo tracción solo en las ruedas traseras. Así es como quieres circular todo el tiempo. Pero aún hay más. Si quieres tener el mejor consumo de combustible posible, está el modo Eco. Presionando este botón y aquí sí ya se activa. Dice Eco por acá arriba. Ram 1200 va a optimizar todos sus sistemas, la climatización, la entrega de potencia, la programación de acelerador, para que tu consumo sea lo más eficiente posible. La pregunta que yo siempre me hago es: ¿qué tan gobernado está el acelerador cuando pones el modo Eco? Podemos ver que ahí está. Los primeros 4 o 5 piquetes sí están gobernados, pero ya después ahí se suben las revoluciones. Sí absorbe el mal hábito, pero no tanto que no te permita hacer un rebaso contundente como este. En modo Eco, pum pum, aprovechamos la suspensión, que bien está. Luego, además del modo Eco, tenemos el modo Sport. Y el modo Sport optimiza todos los sistemas para darte la máxima entrega de poder. No el máximo consumo, en Sport es máxima entrega de potencia y desempeño. Pongo pata a fondo y ahí está. Como este motor turbo es un motor de muy reciente generación y este es un turbo bastante moderno, el lag es relativamente poco comparado con otros motores turbos. Así que si ajustas tu técnica y anticipas bien cuando necesitas la potencia, vas a sacarle el mayor provecho a este molino poderoso de Ram.
Esta es la versión Bighorn, esta es la versión tope de gama, la más equipada de todas. Y miren, rines, padriuris, roll bar atrás, chidísimo, estribos abajo, espacio separador para cubierta de batea de caja de carga, también bola para poner el remolque, insertos en cromo a los costados. Lo que decía el roll bar, miren este close-up, qué precioso se ve en cromo, pero con acentos negros. Le da ese look rudo, pero también alta gama. Y por dentro, la cabina del piloto, vamos a verla. Asidera en el pilar A, sube el pie, sube el cuerpo, baja la cadera, entra la cabeza, casi perfecto. ¡Voilá! Del lado izquierdo de la dirección, aquí, ajuste para espejos eléctricos, sensores de estacionamiento, luz de área de trabajo, caja de carga, inclinación de las luces frontales, control de velocidad crucero de este lado en el timón o volante, volumen y comandos de audio de este otro. En cuanto a sus rivales, este es el segmento de camionetas pickup compactas o medianas, dependiendo de quién le preguntes, y en este rango de precios, sus rivales más directos serían la mismísima Nissan NP300 para las versiones de trabajo y luego la Nissan Frontier para las versiones de uso dual, trabajo y aventura. También aquí en este segmento y precio podemos encontrar la mismísima L200, la Toyota Hilux y algunos incluso meterían a la Ford Ranger, pero la Ford Ranger ya cuesta significativamente más en su versión inicial de lo que podrían costar cualquiera de las que acabo de mencionar. Por tamaño sí estaría en el segmento, pero por precio no tanto. E incluso si quieres meter a la Jack Frison T8 y Jack Frison T9, ¿por qué no? Entonces, habiendo tanta oferta y siendo este el segmento de pickups más vendido, no solo en el país, sino en la región, ¿por qué deberías de comprarte la Ram 1200 en vez de cualquiera de sus rivales? ¿Qué es lo que la hace realmente especial? Y para poder responder a esa pregunta necesito probarla todavía un poco más. La fascia en esta versión de trabajo, la parte inferior, es en polímero de alta resistencia para justamente protegerla más de daños y esas cosas. Las luces son de halógeno, aunque sí hay posibilidad de llevarte luces LED en las dos versiones superiores. La parrilla es grande e imponente con las letras grandotas de Ram que me fascinan. Y que no te engañe el video, esta es una pickup alta, me llega al pecho. Y otra cosa, en esta versión de trabajo, el despeje o la altura libre al suelo es buenísima, 23 centímetros. Además tiene una capacidad de vadeo o de pasar por agua de hasta 60 centímetros de profundidad. Me encanta que desde esta versión ya tenemos una goma o caucho o suela de uso rudo con el aro metálico de 17 pulgadas, 265 milímetros de ancho por 65% de altura. En cuanto a seguridad, me encanta que Ram ofrece en su versión Tradesman, que es la versión de trabajo, la más accesible, cabina sencilla, 2 bolsas de aire, que me encantaría que fueran 4, pero bueno, está bien, entiendo que 2. Ahí hay un poquito de espacio para mejorar. Pero si nos vamos a la versión inicial de trabajo, pero de doble cabina, ahí sí Ram nos ofrece 6 bolsas de aire, lo cual es algo que ninguna otra de su competencia ofrece. No solo eso, también hay 29 asistencias de seguridad que están disponibles de serie desde la versión de trabajo, la versión Tradesman, de doble cabina para hacer una camioneta de trabajo e incluir todas estas cosas desde una versión básica doble cabina en una pickup de trabajo es algo que ninguna otra marca ha hecho, y ahí es donde Ram viene a poner la vara bastante alta. Obviamente podemos encontrar el ABS, el EBD, el BA, el TCS, el SC, la OTAN, la ONU, el ISTE, el IMSS, todas las siglas. Y ya en la versión Laramie podemos encontrar asistencias avanzadas de manejo, las famosas ADAS, que te ayudan a evitar abandonos de carril y ayudarte a preservar también el carril, entre otras cosas más que te hacen la vida más práctica, como la cámara de 360 grados, que es muy útil no solo para aparcarte en lugares difíciles, sino también a la hora de hacer ruta off-road o todoterreno fuera del camino. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla.
pantalla en lo que voy diciendo todo esto. Pero prácticamente hay dos versiones de trabajo y dos versiones de uso dual o de lujo, por así llamarlo. Y existe la posibilidad que te lleves algunas de estas versiones en transmisión manual o automática, como a ti más te guste. Y ahí es donde está padrísimo que en una versión de trabajo tengas la posibilidad de llevarte transmisión automática junto con un equipamiento que te mejora la calidad de vida, cosa que por este precio muchos de sus rivales no hacen. Las manijas de las puertas también vienen en polímeros de alta resistencia y hay insertos para las luces direccionales arriba y polímeros de alta resistencia en la parte inferior, mientras que en la parte superior del espejo es del color de la carrocería. Ninguna camioneta pickup está completa sin revisar la caja de carga o la batea. En este caso, podemos ver que viene pintada del mismo color de la carrocería y sí hay muchos accesorios que le puedes poner, incluido el bed liner o la protección de alta resistencia. Además de que no solamente es profunda hacia allá, sino que también es ancha. Así que si estás buscando una retaguardia ancha, esta es la buena. Por si eso fuera poco, en algunas de sus versiones puede llevar hasta 1200 kilos, 1.2 toneladas de carga aquí atrás y remolcar hasta 3 toneladas. En cuanto a las asistencias de conducción, tenemos control de velocidad crucero que se activa con este botón y ahora le doy set y ya voy aquí a 65 kilómetros por hora y RAM 1200. Como detecta que vamos agarrando la curva, reduce un poco la velocidad y ahora que estamos saliendo de la curva empieza a acelerar un poquito para llegar a la velocidad crucero que deseamos. Si viajas mucho en carretera, esta asistencia es algo que definitivamente quieres tener. En cuanto al consumo de combustible, entre carretera con curvas y mucho tráfico, pedazos y tramos off-road, lodo, terracerías y así, un promedio de entre 8 y 10 kilómetros por litro de consumo combinado, que no está nada mal si tomamos en cuenta que los tramos de carreteras con curvas en pendientes pronunciadas de subida y los tramos off-road requieren un motor más revolucionado y un poco más de consumo. Yo supongo que tal vez le puedes sacar los 12 o 13 kilómetros por litro a velocidades de autopista constantes en buenas condiciones, y obviamente le ayuda muchísimo que el motor sea turbo, porque en lugares como Ciudad de México a 2000 metros de elevación o más, este motor no pierde tanta potencia como los motores natural aspirados. Ahora, ¿cómo se siente? Bueno, como dije al principio, se siente como una RAM. Se siente grande, se siente robusta, se siente poderosa. La dirección, aunque la muevo con 2 dedos de cada mano, sí tiene la firmeza y el control de una camioneta pickup. No es una dirección aguada, no es una dirección flojita, es una dirección que se siente con buen control. La suspensión es relativamente firme como buena camioneta pickup. Estoy sorprendido porque el manejo es más cómodo de lo que parece, y aunque sí la suspensión es firme, no es realmente brincona como puede haber algunas pickup medianas japonesas cuyos nombres empiezan con Hai y terminan con Lux. Ahora déjame te enseño qué está pasando en la parte de atrás. Hay asidera, pie en el estribo, subimos, entra la cadera, entra la cabeza casi perfectamente, bien ahí. Y aunque el espacio para el asiento trasero parece generoso aquí en el video, la realidad es que esto que estás viendo es falso. Esta es la posición central. Este es todo el espacio que hay. Muy generoso espacio para la rodilla que va un poco más alta que la cadera, sí, pero el muslo va recargado perfectamente sobre la posadera. Toneladas de espacio arriba de la pelona. Yo mido 1,76 m, así que si mides 1,80 m, 1,85 o hasta 1,90 m, vas a poder caber aquí. Además, hay ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos y un ganchito que puede cargar hasta 4 kilos. Pero otro detalle interesante es el piso. El piso es casi plano. Hay un ducto ancho, pero la altura de este ducto es muy cortita. O sea que los pies pueden ir muy cómodamente allá arriba para que la persona que viaja en la posición central no sufra. Se ve que este espacio está pensado para el máximo confort de los pasajeros atrás. Y en esta versión Laramie ya podemos encontrar la pantalla de 10 pulgadas para el infoentretenimiento, así como
incluyendo aire acondicionado de doble zona y transmisión automática, que por su precio, así como está en esta versión, la convierte en una de las más equipadas, si no es que en la más equipada que hay en este rango de precio. Las manijas de las puertas me encantan, vienen con este bonito orificio, está padrísimo, además de que hay portavasos aquí abajo. Me están privando de mi libertad en este momento. ¿Estás de acuerdo de que quieres ir a una prueba off-road? Me están pidiendo mi consentimiento, ¡qué hermosura! ¿Quieres hacer la prueba de 4x4? O sea, pues a quién le dan pan que llore. No me voy, me llevan, sí. Ok, vamos a ver si podemos hacer el 0 a 100. Ponemos modo Sport, apagamos aire acondicionado. 3. ¡Ay, se levanta! 3, 2. ¡Oh! Se levanta y se va para adelante. Ahora sí. 3, 2, 1. Aceleración. Ahí está. Salimos con todo. Oh, sale fuerte. Bien. Ok, hace el cambio. No es la aceleración que vaya a asustar a tu abuelito o a tu abuelita. 100 kilómetros por hora. Pero no está tan mal. Lo que más me impresiona es el torque. Muchas yemas, me gusta. Y buena estabilidad también. Obviamente no es un vehículo para que vayas volando como auto deportivo. Sin embargo, se siente fuerte. Es una Ram hecha y derecha. En conclusión, si estás buscando la camioneta pickup que ofrece la mayor cantidad de seguridad desde su versión de trabajo en doble cabina, el espacio volumétrico de carga más grande, la mayor cantidad de capacidad de arrastre en su rango de precio y un equipamiento y carga tecnológica, así como comodidad superior a la mayoría de sus rivales de este segmento y rango de precio, y además quieres que tenga capacidades off-road, el 4x4, el bloqueo de diferencial, que eso es algo que ninguna otra de este precio tiene, porque quieres combinar la pickup perfecta para el trabajo, pero también la quieres para uso familiar, entonces la nueva Ram 1200 es la camioneta pickup perfecta que reúne estas características para ti. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal y de paso checa estas recomendaciones que te dejo aquí en pantalla, que estoy seguro que te van a encantar.